Lo que ocurre en Venezuela es comentario a nivel mundial. Obviamente nosotros también lo estamos tocando. Hay muchísimos venezolanos refugiados, una situación que vive nuestro país hermano también. Hoy me encontraba con la señora Betty y aprovecho para mandarle saludos. Nos sigue desde Trinidad, ella nos decía, y me preguntaba precisamente de qué íbamos a hablar. Yo le comentaba, y tenemos que tocar el tema que todo el mundo estaba hablando a estas horas. Yo lo encontraba esta mañana allí en el hospital Nanahue IPS. Le decía, en este momento todo el mundo habla de Venezuela. Y me decía, sí, qué interesante va a ser profundizar para que entendamos qué es lo que está ocurriendo. Y por eso lo convocamos a nuestro compañero Juan Carlos dos Santos de la edición digital de ABC Color, que está siguiendo desde temprano todo lo que está ocurriendo en Venezuela. A esta altura, Juan Carlos, vamos a empezar por el final. A esta altura, ¿se puede decir que hay posibilidad de que caiga Maduro o no? Buenas noches, antes que nada, y realmente hoy desde temprano todo el equipo de ABC Digital y de ABC Radio también estuvieron siguiendo el tema, y a estas horas ya está un poco más calmada la situación. Para el gobierno de Nicolás Maduro la situación está controlada, pero realmente, como dijo un colega venezolano que vive refugiado en Alemania, se llama Daniel Lara, dijo, no es el principio del fin, pero puede ser el fin del principio, porque todos estaban esperando ya que comience, digamos, la acción, que Guaidó comience realmente eso que había iniciado el 10 de enero cuando asumió Nicolás Maduro, y hoy se dio algo mucho más fuerte que unas simples marchas como en semanas atrás estuvimos viendo. Entonces esto inició muy temprano y a estas horas comienzan a salir, digamos, algunos detalles de cómo se dio y de cosas que nosotros en el momento, siguiendo la noticia, siguiendo la escena, el escenario donde estaban desarrollando la situación, por atrás había una negociación que recién ahora comenzamos a saber. Nicolás Maduro estuvo a punto de abandonar Venezuela, el avión ya estaba en la pista como para que él pueda subir, y Rusia intervino, le ordenó, le pidió, le exigió, no podemos saber eso, que no abandone el país, y Maduro continuó. La sublevación o las protestas fueron bajando de intensidad, y se habla mucho de no llegar a una salida violenta, y al punto hoy que en 114 lugares de Venezuela hubo manifestaciones y tenemos 69 heridos, de los cuales probablemente no haya gravedad. Incluso la persona que fue atropellada por la tanqueta está en una condición estable, no se habla de muertos, nada, al menos hasta ahora. O sea, esta historia empieza temprano, para nosotros por lo menos, Juan Carlos, cuando precisamente toman una tanqueta. Se hablaba de unos 90 soldados venezolanos estaban tomando lo que era la base aérea. ¿En realidad empezaba o fue una suerte de revolución, o qué fue lo que ocurrió realmente? Bueno, lo que sucedió... levantamiento, mejor dicho, no revolución. Un levantamiento. Lo que sucedió fue que yo estuve escuchando hoy medios oficialistas venezolanos, y el director del SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia, iba a ser cambiado. Él se enteró de eso, probablemente ya este fin de semana, en estos días, iba a ser cambiado. Entonces él se puso en contacto con el presidente interino, el presidente encargado, y Guaidó firmó que el otro, Leopoldo López, es el presidente, el líder del Partido Voluntad Popular. Él estaba condenado a 14 años de prisión domiciliaria, la estaba cumpliendo en su casa. Entonces Guaidó, en su carácter de presidente interino, firmó la amnistía. Y el director del SEBIN fue a buscarlo con soldados, los llamaron, obviamente esto ya estaba todo preparado entre ellos, y ellos salieron bien temprano, más o menos a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Ellos salieron de la casa de López y fueron hasta la Fuerza Aérea, pero no llegaron a entrar a la Fuerza Aérea, al comando de la Fuerza Aérea, que se llama La Carlota, una base aérea. Ellos quedaron, digamos, en la Colectora, que es una autopista que está ya cerca de ahí, y ahí comenzaron a hacer un llamado a sus seguidores. 90 militares lo siguieron y apoyaron eso, y luego Guaidó hizo un mensaje vía Twitter y la gente empezó a salir. Al ver a los militares con Guaidó, entonces mucha gente se animó y comenzaron las protestas en diferentes lugares del país. Pero ellos no llegaron a entrar a la zona militar, se quedaron afuera, y ahí fue donde llegaron también otros, funcionarios del gobierno, y comenzó una suerte de enfrentamiento con gases lacrimógenos.
Los militares hoy prácticamente no tuvieron participación, fue todo dispersado con la policía. Es decir, no fue tan violento como en otras ocasiones y creo que se fue desinflando a medida que no había un apoyo popular como lo esperado. Eso fue lo que realmente sucedió y todo eso que vemos en imágenes fue durante todo el día en el mismo lugar. El centro del conflicto estuvo frente a la base aérea de La Carlota, la punta, digamos, de la Fuerza Aérea en Venezuela, eso en Caracas, pero además en otros lugares del país también hubo manifestaciones. Finalmente todo se dispersó, no llegaron a sacarlo a Maduro porque las negociaciones eran intensas. Incluso ahora Mike Pompeo, el secretario de Estado que estuvo hace unos días en Paraguay, está diciendo que Padrino López, que es el ministro de Defensa, no cumplió su palabra porque habían llegado a un acuerdo que iban a sacarlo a Maduro, que él iba a entregar el poder a Juan Guaidó, y bueno, ahí terminaba, digamos, este cambio, esta transición, pero no se llegó a eso. Buscan que no haya violencia porque, fíjate, Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, tiene una fuerza armada muy bien equipada, tiene apoyos militares de potencias mundiales como Rusia, China, Irán, Turquía. Entonces no va a ser algo simple entrar y sacarlo a Maduro. O sea, va a haber un baño de sangre si se llega a ese tipo de situación. Yo creo que Estados Unidos ha pensado bastante eso y no llega a ese punto. Están buscando sacarlo digamos, sin tanta violencia hacia el cambio de régimen. Pero a ver si entendí bien, ¿Maduro estuvo a punto de salir hoy? Sí, es lo que afirmó John Bolton, que es el asesor de seguridad. Nicolás Maduro, el avión que lo iba a trasladar, no saben a dónde, ya estaba preparado en la pista y Maduro iba a subir a ese avión, iba a abandonar Venezuela, entonces iba a ser mucho más simple el cambio de gobierno, ¿verdad? Iba a ser menos traumático, va a tener a otros personajes. Eso llamó la atención, Osvaldo, porque en todo el día Nicolás Maduro no apareció. Nadie vio el rostro de Maduro hoy, entonces mucha gente incluso dijo que él no estaba, ya había huido a Cuba. Y fue Diosdado Cabello, uno de los vicepresidentes y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el que daba la cara, el que hacía los mensajes y el que hablaba en cadena nacional. Él fue el que estuvo al frente, digamos, de esta contrasublevación en las fuerzas militares de Venezuela. No se plegaron, digamos, los demás militares, entonces hoy da una sensación de que están mucho más sólidos. Pero hubo un movimiento muy grande para que Maduro esté a punto de abandonar todo este proceso. Entonces, ¿cómo quedó aquello de que los representantes de Rusia y de China que están en Venezuela se retiraron supuestamente? No sabría decirte porque todos son trascendidos. Se habla mucho de que hay soldados rusos. Los chinos tienen una peculiaridad en Venezuela. Ellos están detrás de mantener su influencia y de recuperar sus inversiones. Ya tuvieron reuniones con el gobierno, con gente del gobierno de Guaidó y ese tipo de avances. Los rusos sí tienen una cuestión mucho más afín, mucho más ideológica y mucho más de alianza militar. No sabría decirte qué fue eso de que se retiraron, si no, pero lo que sí, retiraron el apoyo. Oficialmente el gobierno norteamericano afirma que los rusos le pidieron a Maduro que se mantenga, que se quede, que resista. ¿Y ese es el motivo por el cual quedó? Ese es el motivo por el cual quedó, según la versión de los norteamericanos. ¿Maduro a qué hora aparece? Él apareció con un tuit, hasta ahora no apareció. ¿No se lo vio hasta ahora? No, él no aparece. Siempre hace cadena nacional, está hablando, pero ahora tiró un tuit donde daba su apoyo, donde reafirmaba la convicción del pueblo, la unión cívico-militar, todas esas cosas. Acá estamos viendo ese tuit. Hacemos llamado a militares y al pueblo de Venezuela para que se ubiquen del lado correcto de la historia, rechazando dictadura, usurpación. Bueno, este es el tuit del presidente de Colombia. El presidente de Colombia, que ya... Sí, esa fue la primera reacción. Esa fue la primera reacción. Y luego continuó también el presidente Piñera y ya Estados Unidos y la Comunidad Europea también se... Y en la práctica hay reacciones, digo, en el sentido de que Leopoldo López pidió asilo en Chile. Leopoldo López finalmente, su esposa Lilian Tintori ingresó a la embajada chilena en Caracas. Oficialmente no solicitan asilo, sino entran en calidad de huéspedes temiendo por su seguridad. Sí ingresaron luego 25 militares que es muy probable que sean parte del grupo de los 90 que participó temprano. Ingresaron a la embajada brasileña, eso está confirmado también, pero no se tiene la identidad. Lo que sí se sabe es que son todos oficiales de bajo rango. No hay generales ni coroneles en ese grupo.
25 militares que están en la embajada brasileña en Caracas. Estamos viendo los diversos comunicados que se emitieron a través vía Twitter, porque lo estuvieron haciendo todo el día durante el Twitter, por lo visto el Twitter es la vía elegida por los políticos. Las redes sociales estallaron, ¿no? Y sobre todo el Twitter estalló, fue la fuente de información. Además, las personas que estaban en ese lugar podían informar a través de las redes. Incluso cuando la red de internet en Venezuela se vio afectada porque hubo cortes, también la Radio Caracas le bajaron la señal, y muchas emisoras que estaban transmitiendo o estaban hablando de la situación fueron obligadas no a parar su transmisión, pero sí a cambiar por música. Yo estaba escuchando varias. Ahí estamos viendo un tuit de Nicolás Maduro, nervios de acero. He conversado con los comandantes de todas las REDI y SODI del país, quienes me han manifestado su total lealtad al pueblo, a la Constitución y a la patria. Esa fue la participación de Nicolás Maduro en todo el día. Normalmente, como te dije, él aparece en las cadenas de televisión y en las cadenas radiales y televisivas del país y hace ese tipo de mensajes, pero ahora nada más que en Twitter, y fue el único mensaje. Diosdado Cabello estuvo, por eso es que se refuerza la tesis de que realmente Maduro estaba o a punto de salir del país, ya había tomado la decisión o ya fue convencido, pero finalmente se queda. Y también hay un cable que indica, que pide que el gobierno norteamericano le dice que ellos todavía no están seguros si van a intervenir o no, pero sí le pide a Rusia que ya dejen de intervenir en Venezuela. Entonces eso seguramente es consecuencia ya luego de haber torcido la opinión de Maduro de abandonar el país. Vos me decías antes del programa, aparentemente no hubo la fuerza que esperaban los golpistas, por así decirlo, sí, por citarlo, porque acá uno ya no sabe más quién es gobierno, quién es no, pero de la población, por cierto, un acompañamiento en esto. Yo creo que más que la población, porque sí la población salió, pero no en la medida que uno últimamente ve en Venezuela de ambos sectores, esperaba más que se plieguen las otras unidades militares. Y si bien una unidad militar en Cúcuta, en la frontera con Cúcuta, con Colombia, del lado venezolano se plegó, tampoco tuvo tanta fuerza como para contagiar a las demás unidades militares. Entonces da la sensación de que la Fuerza Armada Bolivariana está muy cerrada todavía alrededor del gobierno de Maduro. Por eso es que se insiste tanto, ya sea Estados Unidos como Brasil o como la OEA, insisten tanto en tirar mensajes a los militares, más que a los demás países, más que a la población, a los militares. Todos piensan que el cambio de gobierno va a provenir desde dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y juega un papel preponderante Rusia. Vos sabés que me estaba acordando de esto. A propósito, mañana juega Sudamérica con Mineros de Guyana, que es un equipo de Venezuela. Hace poco Sudamérica estuvo en ese lugar, en Venezuela digo, en ese país. Y coincidía con la presencia del hijo de Nicolás Maduro en el hotel. Dice que tenían indicaciones los componentes de la delegación paraguaya de no observarlos a ellos, de no acercarse a ellos, y que les llamó particularmente la atención de la presencia de muchos rusos en ese hotel. Ya es normal. Entonces, es una cuestión visible, es una cuestión no es una cuestión mediática, visible. es una cuestión que nuestros mismos compatriotas lo comprobaron allí, que está viviendo Venezuela en estos momentos. Y lo que te quería consultar es lo siguiente: esto pareciera ser como una suerte de guerra fría también entre Venezuela y Estados Unidos, perdón, entre Rusia y Estados Unidos. Sí, Venezuela es el botín, si de alguna manera vamos a decir, y bueno, y los dos están, hay una lucha de poder ahí, por tener el control de Venezuela. Eso es lo que se puede ver así directamente, pero sí es como una guerra fría. También tengo colegas venezolanos que están allí en diferentes ciudades y comentan lo mismo, que hay muchos rusos y también hay muchos iraníes, aunque a veces no pueden distinguirlo bien entre iraníes y turcos, pero sí son personas de la zona del Medio Oriente, y sí, muchos rusos sobre todo hay. Incluso había hablado de que uno de los aviones que llevaban a unos mercenarios rusos había hecho escala acá en Paraguay. No sé si llevan a confirmar eso, pero más o menos como 100 mercenarios, soldados profesionales, llegaron a Caracas para ser parte del entorno de seguridad de Nicolás Maduro. Sí, eso también fue confirmado. Y estamos leyendo ahora en ABC Digital justamente lo que vos estás diciendo. Maduro estaba por irse. Es un cable que está despachado desde Washington y confirma de alguna forma o señala lo que vos estás manifestando, de que era una realidad su inminente salida. Yo creo que fue la más próxima, Juan Carlos, del presidente de Venezuela, y no se dio. Así como leemos, yo creo que ha sido la única. No solamente la más próxima, la única vez que estuvo realmente a punto de abandonar esto. Y en forma tan pacífica, por cierto. Y es lo que se espera, porque la transición de alguna manera va a llegar y la idea es que no sea violenta. O sea,
Venezuela económica y socialmente ya no soporta más. Eso no es un invento de los medios ni de la gente que vive allí, te das cuenta. Y además hay un ejemplo, hay una variable que te indica que eso es real. La cantidad de refugiados, se espera más o menos de 3 millones de venezolanos que próximamente pasen a Colombia. Entonces acá tenemos, ¿hace cuándo? Nosotros nunca tuvimos venezolanos en el país que tengan una presencia así tan visible. Sin embargo, ahora vemos eso. Entonces eso es real, no es un invento de nadie. La gente de Venezuela, los que pueden, están huyendo de su país y de alguna manera esperan un cambio de gobierno para volver en algún momento. Entre los tweets, en realidad casi todos apoyaban el cambio de gobierno, pero encontramos uno de ellos, por ejemplo, el de Evo Morales, que mantiene su posición de apoyarlo a Maduro. Sí, es un acercamiento ideológico y también acá a nivel local tenemos que el movimiento del Frente Guazú también lanzó un comunicado y bueno, uno puede ver las respuestas. Realmente no es muy popular acá en Paraguay el gobierno bolivariano, ya por todo lo que sabemos. Entonces cualquiera que de repente preste un apoyo por A o B motivo, ya sea económico, interés ideológico o cualquier otro acercamiento, entonces siente ese rechazo de la sociedad en general, no digo en particular, porque hay mucha gente que apoya también a esto. Condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros, seguros que la valerosa revolución bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro se impondrá a este nuevo ataque al imperio, dice el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma. Y también veía un tuit, si podemos poner otra vez, Pedro, de Nicolás Maduro. En la última parte él llamaba a resistirse a esto. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la paz. Venceremos. ¿Hubo reacción de los partidarios de Maduro sobre esto? No, la mayor parte, la única reacción fue, llegaron hasta el Palacio de Miraflores, donde se pensaba que estaba Maduro y realmente estaba también Diosdado Cabello. Él hizo ese llamado y solamente allí, pero casi cerca del mediodía ya se desmovilizaron. El llamado que él hacía a los colectivos, que son unos motorizados, armados, violentos, que tienen una muy mala fama luego de todas las protestas, y ellos son los que aparecieron, pero muy poco, incluso frente a la base aérea también estuvieron un momento y no hubo mucho enfrentamiento. Por eso, 69 heridos en una cantidad inmensa de protestas con mucha gente, es para entender que no hubo realmente violencia, no fue tan violento y los venezolanos estuvieron a punto de lograr una salida pacífica de esto. Ahora que vi un tuit del presidente cubano, de Miguel Díaz-Canel, él escribió un tuit de apoyo que si uno analiza es exactamente, con 2 o 3 palabras, cambia exactamente igual y tiene la misma estructura que un tuit lanzado por Vladimir Padrino, que es el ministro de Defensa venezolano. Exactamente igual. Entonces, esto también da la pauta, confirma la presencia cubana. Incluso ahora Donald Trump, hace algunos instantes, advirtió que va a hacer más severo el bloqueo a Cuba si es que no dejan de prestar apoyo militar a Venezuela. Le están pidiendo que salgan de Venezuela o van a hacer más fuerte el bloqueo a Cuba. Rusia, Cuba, son los sostenes en este mismo momento de Venezuela. Económicamente es China y Rusia. Cuba prácticamente está viviendo de Venezuela. Otro que apoya es también Nicaragua, pero son países que no tienen mucha fuerza. Irán también, pero está más con sus problemas económicos luego del acuerdo nuclear. Y Turquía también es otro aliado que más bien se están sirviendo de Venezuela. ¿Sigue siendo el petróleo el objetivo? Hay petróleo, hay oro. Venezuela es un país muy rico, o sea, estamos hablando de otro nivel de riqueza. Por eso es que nunca tuvo esa proximidad con Sudamérica, porque como que no necesita prácticamente. Ellos viven muy independientemente, pero bueno, se le cayó toda esa estantería económica, social, y ahora están sufriendo mucho eso. Pero no dudo que una vez que cambie este gobierno le va a llevar muy poco tiempo a Venezuela a volver a levantarse, porque es un país absolutamente rico. Él tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, tiene una gran reserva de oro y de varios otros minerales, y vamos a ir por el tema de minería. Pero es un país muy rico en todo sentido. ¿Vos sabés cuál fue la instrucción de la seguridad de Venezuela a la delegación de Sudamérica? No. En tránsito. Interesante, ¿no? No parar en semáforo rojo. No parar en semáforo rojo. No tenían que parar en semáforo rojo. Y le preguntaban por qué. Y hagan la prueba. Okay. Le van a asaltar. Venezuela. Caracas, sobre todo, es una de las ciudades más violentas del mundo. Puerto Ordaz ellos estuvieron. ¿En dónde? En Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz, pero en algún momento habrán quedado en Caracas, ¿no? Venezuela, la ciudad es muy peligrosa, y hoy Caracas es la ciudad más violenta del mundo, por encima de ciudades como Bagdad o Kabul, que en algún momento hace unos años más estaban en guerra.
¿Cómo se pudo haber llegado a ese estado, un país tan rico como estaba mencionando? Son 20 años. Y están viviendo en la miseria prácticamente. Sí, o sea, yo creo que las imágenes que vemos, algunas son propagandísticas, pero muchas de esas son reales, de gente sí que pasando hambre. No digo la gente comiendo la basura, pero vuelvo a insistir, la cantidad de refugiados, la gente que escapa del país y también la manera en que se maneja el gobierno, obviamente en algún momento iba a explotar eso y está rumbo a eso, falta poco. A estas horas, podemos decir que prácticamente se calmó todo. Por lo que estoy leyendo, sí, en las redes sociales está calmado, no hay mucho, siguen así pequeños focos de protestas. El temor que se tenía es que esa situación no se subsane durante el día y se llegue a la noche con esa tensión, pero yo creo que hoy ya está un poco más tranquila la situación, ya está controlada, la gente que no tuvo el respaldo, digamos, aparentemente la gente no salió, los militares no se plegaron, pero sí algo pasó, hubo un quiebre y la Operación Libertad, como le llamaba Guaidó esta mañana, está ya comenzando y no esperaban que fuera algo de un día, es algo que no va a ser un día. Llegaron a casi 20 años a esta situación, por lo tanto en un día no van a cambiar también. ¿Guaidó está en la clandestinidad? No, Guaidó está en su oficina, dice, él dijo, el gobierno está salivando por meterme preso, pero evidentemente que hay una advertencia muy fuerte para no ser detenido. Y sí, Leopoldo López está en la embajada chilena, al menos hasta que comenzamos esto estaba allí, pero él sí tiene una situación, digamos, legal, porque él está condenado, cumpliendo una condena de 14 años, entonces tiene el gobierno de Maduro las herramientas legales, según ellos, para poder apresarlo y volverlo a meter, ya sea a la cárcel o a su casa, como estaba. Juan Carlos Santos, muchas gracias. No, a usted, gracias. Juan Carlos Santos, con toda la actualidad, digo bien, de lo que está ocurriendo en Venezuela. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de dos temas, a lo mejor brevemente, pero vamos a tocarlo. Hay ya resolución en un hecho en el cual la víctima se defendió en un asalto y por otra parte también vamos a comentar la información que surgió a últimas horas de esta tarde. Fue detenido nuevamente el expresidente de la Caja de Jubilaciones de Itaipú. En realidad no debería haber estado libre. Una dudosa resolución judicial permitió que salga de prisión pese a que fue condenado a 14 años de cárcel. Cumplimos con la pausa.